Muy buenas tardes. Hola, Omar. Bueno, como siempre vamos a dar un poco de tiempo para que entre la gente. Como sabéis, hoy vamos a hablar sobre Mali. Estamos esperando a que entre Joan también, que creo que ya lo tenemos por aquí. Vamos a ver. Aquí está. Joan, ¿me recibes? Hola, Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? bien. Cambiado un poquito de biblioteca. Eh, Siempre Sí, es libros, verdad, ha cambiado. lo importante es que haya libros. Bueno, yo estoy aquí en este habitáculo que tengo un mapa, por lo menos. Sí. Bueno, pues damos un par de minutos para que entre la gente. Hoy parece que tenemos un poco más de audiencia. Mm. Vamos a hablar sobre Mali, como ya sabéis. Tengo un poco de retorno o algo. Tuyo o mío. Eh, a ver, creo Hola. que... Tú me estás escuchando desde el móvil, ¿no? Con un cierto eco. Bueno, Sí, ya te vamos. oigo, yo te oigo como que hay un poco de eco. Si yo me escucho bien, bueno, pero me estoy escuchando a mí, pero a ti un poco de eco, pero bueno, no sé, te Bueno, oigo bien. vamos a seguir. Si la gente dice que es un poco muy incómodo, pues cambiamos, ¿vale? No sé si ponerme los auriculares mejor. ¿Mejor? Creo, sí, sí, no retumba tanto, Vale. pero creo que Bueno, bastante gente pues la que se apunta hoy, creo que han estado en Mali, muchos. sí, Creo que Luisa estuvo y algún otro que veo por aquí. Es ya como, conocen el país, ¿no? es un país que ha estado muy presente, ¿no? En las vidas de mucha gente, como una iniciación al África un poquito más dura y más Mm, social y que ahora ha quedado eclipsado, no se oye muy poco y lo que se oye normalmente es negativo. Y de hecho mucha gente dice, igual planteamos un viaje a Mali el año que viene, y pero no está muy peligroso, bueno, lo de siempre, ¿no? Pero mm. de pasar a ser un must y que estaba todo el mundo hacia Mali, Mali Burkina, ¿no? Como comentábamos Sí, a convenir, pues ha pasado a estar en la órbita de Sudán del Sur. bueno, sí. Hablamos de los años 90, ¿no? En los que era un país relativamente turístico, ¿no? Sí, sí, sí. Yo fui la primera vez con mis padres con, no sé, con 15 años y un tour organizado, no me acuerdo qué agente, creo que Vitón 5 y estaba petado. El país Dogón pero era la Mm, Rambla. sí, Y recuerdo que en Gené tuvimos que dormir en la terraza de un hotel, creo que se llamaba Le Campement, era uno de estos de la parte antigua de adobe, pero en la terraza porque no había plazas, estaba ocupado por italianos. joder. Qué Y eso, diferencia, ¿eh? claro, tú ya viste ¿no? el final, Sí, ¿no? Viste tú en yo, 2000. yo estuve en 2013 y no había ni un solo turista. Y de hecho, cuando estuve en País Dogón, que no había un solo turista, la gente de allí me decía, por favor, cuando vuelvas a España, di que se puede venir, que no pasa nada, porque, claro, necesitaban recuperar un poco el turismo, esos ingresos. Que se normalizaran las cosas y realmente se ha vuelto un país maldito. Mm. Maldito en cuanto a ¿no? a la idea ¿no? general que se tiene de él. O sea, de pasar a ser un país fácil, agradable, a realmente a la gente lo asocia ya como en su día Somalia, ¿no? Mm. Mm, Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a empezar a entrar en materia.
Podemos decir que datos generales del país, ¿no? Se trata de un país del África Occidental, como la gente ya sabrá, el octavo país más extenso de toda África. Es un país relativamente grande y bueno, históricamente ha sido, ha sido el centro de varios imperios, ¿no? Desde el imperio que da nombre al país, el imperio de Mali, hasta, hasta algún otro imperio. Hubo tres imperios históricos, el de Ghana, el de Mali y el de Songhai, ¿no? Por esa región. Y creo que estaban todos centrados en la zona de lo que es actualmente Mali. Bueno, país musulmán, 90% según he leído esta mañana de población musulmana, un 5% cristianos y otro 5% animistas. Un animismo que en algunas zonas del país sí que vi yo muy vivo. De hecho, los típicos mercados de medicina animista, donde venden pues, trozos de animales, cabezas de cabra, patas de animales, incluso cabezas de primates también. Y un país que creo que una de las cosas que más lo define es su orografía y ese gradiente de ecosistemas que tiene. Aquí vemos el mapa del entorno natural de Mali y vemos cómo va desde el desierto del Sáhara, toda la parte del Sahel, sabana seca, hasta acabar en un sur muy fértil, bañado por el río Níger y con un ecosistema muy diferente. Entonces, ¿esto qué hace? Que la inmensa mayoría de la población viva en la zona sur y la zona norte más despoblada, también con algún pozo petrolífero, zona desértica, esté un poco más abandonada, ¿no? Y quizá pues ahí se concentran los conflictos bélicos, los conflictos por algunas zonas de interés, ¿no? Y Geopolíticamente tiene curioso, tiene una forma peculiar, sí, tiene zonas muy cortadas con con arquetes, bisturí. ¿no? En un despacho y luego una zona mucho más como naturalizada, ¿no? En el sur. Esto forma parte, ¿no? En su día con Senegal y Burkina del Sudán francés, ¿no? Era una gran colonia. Sí. Y no sé por qué quedó esta cosa extraña, ¿no? Este triángulo junto esta Sí, parte esa más... forma de L extraña. Luego, aparte, Bamako queda relativamente escorado de lo que es el resto del país, ¿no? Está en la zona suroeste. Y bueno, Casi pues estaba gobernado desde San Luis, desde la costa de Senegal, sí, controlaban este... De hecho, cuando uno pone busca fotos antiguas y pones Sudán, si buscas, muchas veces te salen imágenes de Mali. Eso se llamaba Sudán, ¿no? Que quiere decir tierra de negros, sí, de Sudán sí, francés. sí. Bueno, que no olvidemos que fue eso, pues colonia francesa. Y bueno, pues vamos, si quieres, empezamos a hablar de las características del país. Ya hemos comentado, este es el Imperio de Mali del que hablaba yo anteriormente, toda la zona que estaba incluida dentro del Imperio de Mali. Ahí vemos lo que hoy en día es Senegal, Gambia y mayormente el sur de Mauritania y esa zona de Mali. Eran Bueno, imperios sí, comerciales, entre esa zona de las rutas comerciales, ¿no? Entre la costa del Mediterráneo, ¿no? Y la costa del Golfo de Guinea, y eran como reinos, pues un poco de como aduanas, ¿no? Y los emperadores de estos reinos comerciales, relativamente frágiles, no eran muy, pero controlaban los ejes fluviales y las vías de sí. comunicación, ¿no? Entre el norte del Sahara y el sur del Sahara. Estaban allí. Los ejes fluviales, que por cierto el río Níger tiene una importancia brutal en el país. De hecho, Sí, sí. yo cuando he escrito alguna vez sobre Mali, siempre he dicho que me daba la sensación, cuando iba navegando el río Níger, que era como la gran autopista de gran parte del país. Había muchísima vida en torno al río, gente cosiendo redes, comiendo en torno a hogueras, cruzando el ganado en barcas por el río, en fin, una actividad brutal en torno a ese río. Tengo aquí algunas fotos. Claro, pues un río, luego se comentará más adelante, pero de estos extraños, ¿no? También que hace una forma, ¿no? Nace en las montañas de Conakry, ¿no? La Jalón, y de repente pues entra al desierto,
casi se evapora, ¿no? Entra o sea, en las entrañas del Sahara para volver a bajar hacia Benín, o sea, Níger, Benín, y muere en Nigeria, que todo tiene el nombre del Níger, del río Níger, ¿no? La tierra Sí. del río Níger. Y por las zonas más al norte que tú navegaste, ¿no? Un poco, realmente se mete en una zona hostil. Si no fuera por esta vía de agua, no existiría la vida, porque pues es arena, Es ¿no? muy árido esa zona, claro. Y a veces hay ese contraste de una tierra relativamente fértil a orillas del Níger y avanzas unos kilómetros y es prácticamente desierto, ¿no? Bueno, gran parte de la zona de los Dogones es muy árida también. Aquí recuerdo a este hombre al que le hice la foto cruzando a las cabras del río, ¿no? Él estaba completamente sumergido con la ropa mojado dentro del río y todas las cabras bien sequitas en la barca de madera. Parece imagen de esto, ¿no? ¿Cómo se dice? Esa historia, ¿no? De la muerte, ¿no? En la mitología griega, ¿no? Que hay un barquero, ¿no? Que te cruza al otro lado, ¿no? Tienes que tener le metían monedas en los ojos o en la boca para pagar al barquero. Este tío con esta capucha, Sí. un rapero de Harlem, cruzando las, Pero las... con el calor que hacía y con la capucha esa, en fin, bueno, cosas, pero es eso, ese río, aquí están los niños lavando las cabras en el río, que da mucha vida, sobre todo cuando ya empieza a ser una zona más árida del país, se va acumulando la vida en torno al río. Bueno, si quieres empezamos por el principio, por la capital. ¿Qué te inspira Bamako? A mí fue una capital que me gustó, ¿eh? Yo incluso comentando esto de las fotos que son muy chulas estas del río y da mucho juego visual, ¿no? Que tú venías de Senegal, ¿no? Cuando Sí, entraste en Mali, que fue un sí. viaje exploratorio, ¿no? De alguna manera, prospectivo, en parte, ¿no? Para ti y un poco para el proyecto. Tú venías de Senegal, habías hecho la experiencia del río Senegal, ¿no? Sí, Pero Mali viste que era diferente. A sí, pesar de que los ingredientes parecidos habían formado parte de la misma colonia, pero Mali te impactó. O sea, sí, tú creo que tienes una relación íntima, ¿no? Con Senegal y como de amor, pero Mali, dices, tiene algo especial, aunque tenga muchas cosas parecidas, o Senegal muchas parecidas a Mali o Burkina. Mali es especial en todos los sentidos, que me sí. gustaría también antes de quizá hablar de Bamako, que dijeras por qué crees que Mali es más especial que un Senegal o que otros países del Sahel parecidos. Pues bueno, yo creo que puede haber varios factores. Uno importante quizás es que no tiene costa, ¿no? Senegal tiene un carácter y una forma de ser la propia gente diferente, yo creo, porque tiene muchos kilómetros de costa. Tú te vas a San Luis, es una ciudad costera que vive de la pesca, con un aire, pues eso, de ciudad de costa. Mali es, en general, un país más grande, más árido, no tiene costa y la población está muy concentrada en esa región sur. Entonces, una vez sales de ahí, que también está bien y es interesante, pero una vez vas más hacia el norte, te encuentras pues con lo que hemos comentado. Un país que cuando yo lo visité estaba muy poco acostumbrado ya al turismo, llevaba como una década y media en la que no recibía tantas visitas, con la gente un poquito más, entre comillas, puteada, un nivel de vida inferior al de Senegal y pues eso, la zona norte, una zona más árida, más dura, en la que, pues como voy a reiterarme, pero toda la vida se ha concentrado en torno al río, entonces tiene una estructura social muy diferente a Senegal. Y es cierto que comparten elementos, comparten pues una religión mayoritaria, una identidad, tenemos a los fulani de los que hablaremos también, que están muy presentes en Senegal, presentes también en Mali, pero Mali tenía para mí un sabor muy diferente a Senegal, sobre todo la zona norte y luego ya cuando hablamos de toda la parte animista, de los dogones, de toda la parte étnica, pues ya mucho más intacta, por lo menos en el momento en el que yo lo vi, que Senegal, que está mucho más occidentalizado.
no es buena esta observación que, ¿no? La cercanía con la costa, incluso las zonas del interior, hay mucha más actividad, más movimiento comercial. Mali es más pobre y está más aislado. Y bueno, y realmente supongo que por eso se separó la colonia. Lo dejaron eso y Senegal pues siguió funcionando con su propia economía y Mali ha quedado como un poco parado en el tiempo, ¿eh? De alguna manera, y Sí, supongo que eso es más, es un sabor más auténtico, ¿no? Para definirlo en términos, ¿no? De viajero, ¿no? De que buscas cosas más sí, intensas, más... sí, es algo que se ve en el trato con la gente, que se ve en el día a día allí y en detalles, en la arquitectura, ¿no? La arquitectura de muchas zonas de Mali con estas construcciones de barro tan características, tiene una potencia Mali que quizá, bueno, y no es por desmerecer a Senegal, pero países como puede ser Senegal, pues no presentan, ¿no? Está más, pues eso, más occidentalizado, más turístico. Sí, El norte de Senegal, si, ¿no? Un poco si hiciste esa incursión en el río Senegal y algunos pueblecitos del interior, era buscando precisamente sí, esa esencia de Mali que se tiene algo, pero a la que conoces Mali dices, es que no, sin eso, sin desmerecer a Senegal, pero no tiene color. Mali es muy potente y es un gran destino africano, un gran destino sí, que nosotros, ¿no? A pesar de que está un poco más difícil que los finales de los 90, principios de los 2000, seguimos pensando que es un last place y sí, en parte bueno, yo recuerdo mucho turismo y ese exceso de turismo, bueno, también restaba encanto al país. No quiero sonar un poco frívolo, pero en parte, bueno, ha vuelto un poco a sus orígenes en parte porque, ya te digo, estaba Djenné, el país Dogon, todos estos lugares que ahora repasaremos, había un exceso de turismo, porque era cercano, muy exótico, tenía de todo, había una infraestructura buena en cuanto a hoteles, seguro, y para españoles y sobre todo, bueno, italianos y franceses, pues bueno, ocupaban todo el espacio y restaban un poquito ¿no? de emoción a la experiencia. sí, de ese sentimiento de aventura, ¿no? Ha De vuelto, lugar. ¿eh? Por eso digo que lo tenemos que darle una oportunidad y volver a, ahora que proponíamos, ¿no? La charla de Mali, pues bueno, mucha gente ha dicho, ¿se puede ir? Y decimos, a ver, nosotros hemos acabado de volver de Sudán del Sur y trabajamos en muchas zonas que, bueno, en principio, pues tiene esas características. Como tú comentabas, el sur tiene un rollo muy distinto, Bamako pues va también a su rollo, y el norte se puede dividir en dos zonas, ¿no? Pues es el Tené, Mopti, País Dogón, y luego el extremo norte, que es el territorio un poco incontrolado, que un poco al norte de Tombuctú, que Tombuctú. apenas se visitaba antes, ni cuando era turístico, porque no había nada, era un mundo de tuaregs, nómada, con relativamente poco interés, no era un desierto de los más bellos en el Sahara, y ahora sigue siendo la zona un poco más arriesgada, pero el resto del país, con nuestro equipo de gente local que bueno, ahora conviven, hacen comercio, hacen otras cosas aparte del turismo, pero no pueden depender exclusivamente del turismo, se puede hacer, yo creo, perfectamente, tomando las medidas lógicas que se tomarían en cualquier otro lugar. Sí, sí, sí. Yo la vez que estuve no pude llegar a Tombuctú bueno, en fin, no me atreví en parte y luego tampoco tenía tiempo de abarcarlo. Pero Pero bueno, el pueblo de Molay, ¿no? Fuiste estuve en el pueblo de Mulay, sí, una zona muy interesante también, ¿no? Un pequeño pueblecito, conocía a toda su familia, fue un viaje bastante interesante. Pues bueno, y en Senegal también vimos alguna cosa, gracias a los consejos que nos diste, ¿no? Y la ruta que nos preparaste allí, pudimos ver el tema del tatuaje labial, del tatuaje de encías, que costaba un poco de ver, pero al final lo conseguimos y fue chulo también. Pudimos hacer algunas fotos y algún reportaje de esta tradición, pero es cierto que hay que rascar más para encontrar. eh, un poco las modificaciones corporales africanas. A ver, uno ve escarificaciones, tatuajes,
Pero bueno, aparte de lo que vimos de los vaca, de los pigmeos vaca de Camerún, bueno, muchas cosas o ya no se practican o es muy difícil de verlas. Y ahí Mm. tú te cuentas, ¿no? Que un poco con paciencia, con contactos e insistencia, pues se pueden ver cosas que todavía están vivas y es ver un proceso cultural intenso y plásticamente poderoso, ¿no? Que, a ver, hiciste un reportaje muy, muy bueno de esa técnica que está viva todavía. Lo único, por ejemplo, que queda en Senegal, no, la escarificación casi ha desaparecido, los tatuajes también, pero Mm. el tintar, ¿no? ¿no? El labio inferior, ¿no? Generalmente es el inferior, Sí, ¿no? y las encías. Sí, el gum tattooing. Vale, pues vamos a empezar a recorrer un poquito el país. Ya te digo que a mí, Bamako, tampoco estuve mucho tiempo. Estuve entre el principio del viaje y el final del viaje, creo que fueron unos 3, 4 días, pero fue una capital africana que me gustó. Hay otras que digo, joder, esto es un coñazo y cuanto antes salga mejor, ¿no? A veces ocurre, porque suelen ser No, caos. ¿cuál no te repele? Dime una. Ah, A ti te a suele ver, gustar casi todo, o sea, por eso, a ver, por a mí me curiosidad. suele gustar casi todo, pero no sé, también voy a rachas. Yo ha habido, por ejemplo, épocas en las que Addis Abeba la he odiado. He dicho, llego y en cuanto pueda salgo. Pero también es cierto que a base de ir muchas veces, al final le he cogido cariño, ¿no? Algunas zonas. Y Kampala No, es no. peor. Es peor. Kampala, Con todo amor, también tiene su punto. Lo que pasa es que son ciudades, el caso de Kampala u otras que más del sur, ¿no? Más de, yo qué sé, las zonas que no, que están muy occidentalizadas. Y sí, es claro, tráfico, polución, y gente. no tiene, son ciudades bastante impersonales en cuanto a Mm. arquitectura. En Bamako no deja de ser un gran pueblo. Es muy Tiene horizontal, es muy horizontal. Eso me llamó la atención y fue una de las cosas que me gustó. Tiene sus barrios, me pareció más tranquila, menos edificaciones altas, más, pues eso, un poco más como un gran pueblo. ¿Perdón? tipo Orihuela. Sí, tipo Orihuela, un poco, con un poco más de gente, pero Palmeras. sí. Sí. Bueno, no, pero es cierto que yo tengo, al final recordamos a menudo, no el viaje, sino las fotos. Ya te digo que, ya sabes que por temas familiares, pues empecé a África muy pronto, pues fue bueno, un privilegio, supongo que ha marcado, ¿no? mi vida, pero Bamako recuerdo unos flashes, básicamente las fotos que he recuperado de casa de mis padres y tal, pero es la Post, un edificio colonial con gente ciega, allá hay mucha, ¿no? Bilarsia en los ríos y mucha enfermedad de los ríos, estos gusanos Mm, que ciegan, ¿no? Y mucho sí, lazarillo. Y una foto que saqué yo, ¿no? Con mis, no sé, que debería tener 14 años, pues una cámara esas, ¿no? Se llaman analógicas, ¿no? Las de carrete, ¿no? sí, 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 sí. Pues eso, lo que había en esa época, ¿no? Y una post, pues eso, un edificio colonial decadente con gente con chilaba pobre del interior abundante. Y recuerdo un restaurante que supongo con la crisis, ¿no? Y la ausencia de turismo cesó, que era también un edificio así estilo sudanés, pero ya de la época francesa, pero que imitaban el estilo de la mezquita que muestras ahí en Mm, la foto. Y era un restaurante que te sentabas en el suelo con los puffs de cuero, muy buena artesanía y mucho sabor. Recuerdo polvo, un sol intenso y el hotel donde estuvimos, que era ¿cómo era? El Hotel Bamako, no sé, uno de estos tipos soviéticos al lado del río Níger. O mm, sea, una ciudad bueno, que tiene su interés. Yo creo que sí. también era al principio, yo supongo que también tú ahora que has viajado más por África, dirías sí, pero te diré que vale la pena. Hay un museo muy bueno hecho, o Sí, sea, que está en la parte alta de la ciudad, sí, hay cerca muy de la buen arte. montaña. El Sí. edificio creo que lo financió la embajada italiana, ¿no? Bueno, hay un vínculo con Italia. Y tiene cosas, pero superan con creces las ciudades, ¿no? que ahora iremos mencionando, ¿no? Hacia el norte, ¿no? Siguiendo un poco el Níger. Ujú. Esas son ciudades. Esa Bamako creo que es una ciudad no muy antigua. Creo que era un pueblo y por estrategia, por el ferrocarril, los franceses la Lo hicieron desarrollaron un poco, capital. pero
es una ciudad que tiene un sabor que muy pocas ciudades en Senegal, por ejemplo, tienen. Mm. Sí, Sí. hablando de eso, Dakar, por ejemplo, como capital, qué te parece? Yo, es cierto que tampoco la conozco mucho, pero bueno, puede dar, a ver, tiene playa, puede dar juego para una visita, pero tampoco es una ciudad que... No, le hay que pillarle, tiene su, es que al final eso, es que nosotros como estamos abiertos a ver, a mí Kampala, te digo, a la que he convivido, ¿no? Esperando por un visado a Sudán del Sur, pues pasas varios días, empiezas a quererla, ¿no? Y a verle sus cosas y su espíritu. Todas tienen su punto, y como todas las ciudades del Claro, mundo, los urbanos. Pero ciertamente tiene menos magia. Dakar tiene algo de hostilidad. No sé por qué, no te... se vende la teranga, ¿no? Esa cosa, el buen rollo senegalés, pero hay la inercia esa del turismo que ven al blanco como alguien para o robar o para vender, que eso igual es un poco, hay una cierta presión de trasfondo y después que es una ciudad muy grande donde domina mucho las carreteras. No, es una metrópolis sí, con tampoco un núcleo antiguo para pasear muy definido. Bamako, al ser como un pueblo que decías tú, horizontal, un ambiente más relajado, más pueblo, pues es más agradable para entrar. Dakar te expulsa un poco, te expulsa un poco. Sí. sí. Pero bueno, al final todo son sensaciones subjetivas. A mí, por ejemplo, Yuba me gustó desde el primer momento que llegué, no sé por qué, me gustó y me dirás, ¿pero qué tiene Yuba? Digo, pues no sé, nada, realmente nada, pero Esa es la gracia. No, a veces hay lugares que no, lo que llaman los no lugares, ¿no? Que tienen, bueno, a ver, como tú dices, subjetividad y estado anímico de ese momento, pero bueno, ahora ya hay una familiaridad, al final ya no nos podemos no, no separar por un tema ¿no? de emocional, ¿no? De conexión, porque al final ya es que conoces a gente y recuerdas cosas, ya no es una visión. Que yo intento, un poco de cara a la gente que nos escucha, intentar describir cosas que sí, que parten un poco del corazón, pero racionalizarlas un poco, viendo por qué. Pero está claro que hay ciertos urbanismos que son más cozy, más acogedores, más, bueno, que hay, y que mucha gente, Bamako hace calor y hay mucho polvo, pero, sí, o sea, esto es incómodo para un europeo, ¿no? Pero es un lugar tranquilo. Y bueno, pero como hablábamos de Yangon el otro día y que tienes toda esa arquitectura chula y esos contrastes y el rollo asiático y restaurantitos, Bamako te da un poco más de paliza, pero sin duda es una ciudad que está bien y que quien le gusta el tema urbano, le interesa un poco la arquitectura colonial, hay cositas, pero son muy superiores a partir de que subes a Segú, ¿lo recuerdas? Segú según, a... sí, sí. Pues la ruta se suele pues seguir en el Níger, ¿no? Segú, Mm, y Djenné, y luego ya llegas, ¿no? al país Dogón o mm, hacia Tombuctú. Segú deja de ser una pequeña ciudad también, sin nada espectacular, pero es más bonita en cuanto, sobre todo, a lo que es icónico de Mali, que es lo que apuntabas con las fotos de las mezquitas, que es la arquitectura que se llaman en el mundo de la arquitectura vernácula, la arquitectura sudanesa, que no tiene nada que ver con Sudán, con el actual Sudán, que es la arquitectura del Sahel, que va desde Senegal hasta el norte de Nigeria. O ajá, sea, lo que sería el Sahel sí. de West África, ¿no? De África Occidental. Es En esta Burkina arquitectura. Faso también hay mucho de este tipo de construcciones, ¿no? No conozco Burkina, ¿no? Pero por las fotografías que he visto. Pero hay mucha menos. Mali Sí, ajá. es un paraíso, no es comparable con nada. Lo que apuntabas tú de pobreza y aislamiento han salvado la arquitectura pobre. En el caso del pueblo de Mulay, la mezquita, no sé si la recuerdas, era ya de cemento, hecha por Arabia Mm, Saudí, y se sí. cargaron la mezquita del siglo XIII de adobe de estilo. Eso ha pasado en sitios, pero bueno, el turismo ha frenado algunas locuras de progreso y muy comprensibles porque hemos pasado todas las sociedades por estos pasos de creer que lo viejo es malo y hay que destruirlo, pero en la mayoría de casos se preservan. Y Mali es bueno, un tesoro espectacular. Incluso la gente que no le apasiona la arquitectura, porque son muy Sí, orgánicas, ¿no? sí. Parecen, ¿no? Como esqueletos, no cráneos,
Sí, tienen esa sensación de construcciones ecológicas, ¿no? Con sus Claro, maderitas, que su surgen de barro. la, ¿no? Que surgen de la tierra más, de unas Sí, figuras muy que te das cuenta, el otro día no sé, creo que en un grupo de estos de que hablaban de la Sagrada Familia, del parón de las obras y tal, hablaban de que se han encontrado unos mapas que se habían salvado en la guerra, ¿no? Que se quemó muchos planos y de una feria de estas internacionales en París, Gaudí, Antonio Gaudí, pues fue allí y cogió unos planos de una mezquita maliense ostras. y sí, con unas ondulaciones y tal, y que de alguna manera marcaron algunos edificios, lógicamente destacando la Sagrada Familia. Mm. Nunca no fue a África, nunca fue a África, pero sí fue a París, y en París estas exposiciones coloniales, ¿no? Que traían, ¿no? Los tesoros de las colonias, pues bueno, hicieron de hecho una reproducción por cerca de los Champs-Élysées de este estilo sudanés. Y de hecho, no sé si viste en Dakar, igual como ibas con grupo y ibais a otros temas y tal, y más a las zonas rurales, pero hay un museo, creo que es el IFAM, que es Institute de no sé qué de Artes Mm. Africanas, que es de estilo sudanés. Años No, 30, no lo vimos. Mm. pues años 30 y 40, y de hecho hay un mercado que se quemó, que ahora no sé si lo restauran, también de estilo, y todo es inspirado en las mezquitas de Mali, porque en el río Senegal queda alguna cosa de mezquita muy sencillita de estilo sudanés, pero casi todo se ha aparecido por negligencia, por abandono, por transformación de la arquitectura y por grandes inundaciones que ha sufrido el río Senegal. Entonces, claro, esas mezquitas cada año, cada cierto tiempo, se tienen que renovar, porque Claro, todas son de barro, de adobe, ¿no? Sí. sí. Eh, vale, pues siguiendo por el río Níger, la primera población que nos encontramos es Segú. Yo no sé, normalmente los viajes a esta dirección noreste se suelen hacer vía fluvial o por carretera. Yo fui en un barco, pero supongo que también se hacen por carretera, ¿no? Tú siempre vas por lo más duro Yo para sí, donde me conectar. mandas. No, está claro que, bueno, a ver, ¿tú qué te gusta? ¿Eres científico? ¿Quieres experimentar con tus propias carnes? No, pero es cierto que la ruta clásica y como Mungo Park, que fue uno de los exploradores del río Níger, ¿no? Que era un escocés en el siglo XVIII, lo mataron en Nigeria, todo fue por el río, por lo que tú comentabas, por la Sí, autopista del Sahel y del Sahara, es lo mejor. Pero como tú me totalmente. quedaste hecho polvo de estar allá con los tablones, calor, ahora lo mitificas, No, wow, no, no. En el, no mitificas el viaje. en mi libro, en el capítulo que hablo de Mali, que es el capítulo 3 del libro, dedico 4 páginas o 5 a esta travesía por el río Níger, la cual la describo como el trayecto más horrible que he hecho en mi vida. Fueron 16 horas viajando en un carguero de arroz junto con gallinas, vacas, cabras, sin poder ponerte de pie porque estaba techado y con 200 personas allí, sin poder mear ni hacer nada. Fue duro, pero como siempre, ¿no? Es lo que cuentas y es la experiencia que se te queda y ese espíritu romántico de viajar por el río Níger en un carguero de arroz, 20 horas, pues, pues está No, ya bien. se entiende para entender, yo creo que el querer a un lugar, un territorio, si te queda un poco de tatuaje un poco en el alma, así poniéndonos así un poco románticos, es la dureza, la iniciación tiene que ser algo traumático. Si Sí, vas en plan con aire acondicionado en un minibús, ves otra cosa. Tú esa experiencia tan extrema, tan dura y tan insoportable por la mayoría de la gente y qué cosas quizá que ahora te plantearías, pues bueno, pero te sirven para entender muchas cosas, para entenderse cosas de uno, ¿no? La sí, resistencia, el encontrar la poesía, el dolor y todas estas cosas, pero se entiende mucho como es una sociedad, de lo duro sí, bueno, y que no pasa nada. Y tiras y sí, ya está. Y sí, el calor se soporta y todo. Y si te tienes que orinar,
te orinas encima. Sí, sí. Pero Yo bueno, tenía a dos niñas durmiendo encima de mí, sudando los tres, dos desconocidas, una rata pasando por aquí todo el rato. O sea, pero claro, tú te das cuenta de que es un medio de transporte absolutamente normal para estas personas, que eran la mayoría eran fulani, por las vestimentas, los tatuajes que llevaban, la ajena que llevaban también. Ahora mostraré algunas fotos. Y para, pues bueno, para estas personas es como coger el metro para mí. Y yo, sin embargo, estaba diciendo, ¿qué hago aquí, no? Eso, pero bueno, esa... hay mucha gente que no coge el metro en Barcelona por esa agobia, y ahora más ahora, ¿no? Que hay claro, es que esto de las... Bueno, pero en cualquier caso, tú hiciste una pregunta de cómo se suele viajar. A ver, en general nosotros, como plantearemos un viaje, trayectos por el Níger son un must, ¿no? Se tienen que hacer porque hay una plástica visual que como el Ganges, como cualquier, a ver, Sí. unas perspectivas preciosas y hay que hacerlas por la mañana, pero en cuanto a logística y para nosotros que un poco buscamos la autenticidad, entender las cosas, pero bueno, a veces también como damos explicaciones de lo que se está viendo, pues un cierto pues confort. Entonces hay un eje, ¿no? que va paralelo un poco al río, ¿no? Pues eso, de Bamako a Segú, de Segú ya a Djenné o a Mopti, de luego al país Dogon, y si se quiere una extensión a Tombuctú. Muchas agencias, antiguamente, cuando se operaba con más asiduidad en Mali, pues hacían el tramo de Mopti a Tombuctú en barca para darle un toque, bueno, porque allí Sí. la pista es un poco más incómoda, pero incluso hablando con nuestros compañeros, con Mulay y otros, o Nali y tal, dicen, oye, puedes pillar un vuelo, hay vuelos de Mopti a Tombuctú. Pues no pasa nada, ves aparte al final del Sahel, el principio del Sahara, ves el río, Sí. tampoco hay que flagelarse. Todos son momentos de la vida, ¿no? A ver, esto hablamos de hace unos años. Sí, sí. Bueno, pero el Níger se ha de vivir, sin duda, pero claro, Sí. esto que tú tiene un punto, claro, muy, muy duro, muy duro, muy duro Sí, y claro. Depende del tipo de viaje, lo que se busque, de la esencia que se busque en el viaje. claro, y aparte Dice, es que note lo que tú dijiste, que muchas, incluso cuando nosotros tenemos, pues, podemos conseguir alquilar barcas y que estén un poco más cómodas y que tal, pero te tienes que un poco meter en la película. No deja de ser un trayecto bastante monótono en ¿no? En ciertos sí, aspectos, sí, sí, ¿no? Entonces, sí. yo de pues Segú, explorar y bueno, ahora sigue con un poco el trayecto, Sí, pero no, es una zona que sí que pararemos seguro para vivir el Níger, ¿no? Para vivir el río Níger. sí, bueno, siguiendo unos 150 kilómetros más hacia el noreste, nos encontramos con Mopti. Mopti es pues, una ciudad en la que confluyen el río Níger y el río Bani y es pues como un cruce de caminos, porque aparte de esta confluencia fluvial también hay una confluencia de diversas carreteras del país y es como un hub, ¿no? Como una concentración de caminos. Y a partir de esta región se puede visitar Djenné, que es esa ciudad tan impactante, toda construida de barro, Sí, y que alberga la mezquita de barro más grande del mundo, que es esta que tenemos aquí, esta gran catedral del Islam, sí. que Eso es seguro que hemos visto en el muchas fotografías. del mundo. ¿Perdón? Pero no, que es el edificio así más grande, así que la gente a veces le gusta decir, pues es el más grande de. Pero en cualquier caso es lo que tú dices. Es una ciudad medieval, como tantas que hemos visto por la India, por Pakistán, por ¿no? Harar mismo, pero esta tiene la característica de toda hecha de adobe, el adobe, una mezcla Sí, de arcilla generalmente que viene de los márgenes del río, mezclado con paja y a veces ¿no? con estiércol, ¿no? Con cacas de animal y que se va haciendo con unas técnicas constructivas complejas, muy antiguas. Algunos edificios son del siglo XII, de la época del románico en Europa, ¿no? sí, Entonces, para que veamos, algunas son hechas de hace pues 5 años, ¿no? Siguen el mismo sí, patrón, porque también forma parte de esa manera conservadora,
¿no? De qué es esta sociedad, ¿no? Es un poco como un Yemen africano, ¿no? Que son más reaccionarios, más conservadores que otras partes. Y además, bueno, y han aprendido, eso suena un poco así. Ellos también se dan cuenta que tienen un tesoro y la mayoría de estos edificios ya son patrimonio de la UNESCO, hay un Sí. control y hay unos estudios. Pues las técnicas constructivas son muy interesantes, ¿no? Puede hacer una especie de como se dicen, de ladrillos, pero hecho con conos y que luego se van, ¿no?, rellenando entre sí. Las vigas son de tronco de palmera. Luego coronan, que eso es una característica de la arquitectura sudanesa, las coronan con esa especie de picos que se habla que en términos simbólicos conectan con el mundo de la ganadería, que ha sido muy importante y lo sigue siendo, los cuernos de las vacas, también teorías varias, y a veces algunas, no sé si recordarás, que están en las puntas, esta especie de falsos cuernos, están coronados por un huevo de avestruz. Que Sí, allí, sí, sí. sí, pues, y allá dicen que, pues bueno, hay una conexión con un elemento preislámico, ¿no? Bueno, quizá un animal de estos totémicos, el avestruz, que existió en el Sahel durante muchos siglos. No lo sé. En cualquier caso, es una belleza, es arte Sí, puro, sí, sí. son esculturas vivientes y además tienen mucha vida, no solo por lo que se vive alrededor, sino porque eso, uno de esos momentos mágicos de la fotografía, ¿no? Como los campos de ganado, ¿no?, de los Dinka y de los Claro. Mundaris del sur, o de ambientes de mercado, o bueno, ambientes ya icónicos de los fotógrafos. Es una vez al año, creo, que voluntarios de Djenné, de esta ciudad, van con sus capazos llenos de arcilla y mezclado con paja, y pues restauran la fachada y meten, todas las escaleras están hechas, no son metálicas, todas son de madera tradicional, todos quedan manchados de barro. Entonces, claro, ese contraste ¿no?, de estas estructuras, ¿no?, estas formas muy sinuosas, los Sí. cuerpos de los africanos, ¿no?, musculosos, transpirados, llenos de barro, y esa marabunta, pues bueno, ya es pues ya casi es un festival, ¿eh? Es un festival que va sobre todo muy, muy apreciado por los fotógrafos. Que Sí. eso, pues, es una cosa que tendrás que hacer en un momento Sí, yo determinado. recuerdo despertar en Gené y asomarme pues a una pequeña ventanita que tenía en el sitio donde me alojaba y ver eh, ese, ese paisaje de casitas de adobe por todo el horizonte, con además una luz muy buena que había esa mañana, con el polvo que se levantaba pues filtrándose por la luz, y era un ambiente mágico, ¿no? Pues de construcciones naturales, de barro, ver las cabras, los niños, escucharlos gritando, era un ambiente muy chulo el que se respira en esa ciudad. Según he leído, las primeras construcciones son del siglo IX en esa zona, ¿no? Y de hecho allí hay unas terracotas que igual te las propusieron, o hay el estilo Gené o Genno, que de aquí viene. Eso lo aprendí con Ferran Iniesta, que es un africanista, uno de los más reputados aquí en España, que es antropólogo y tal, que bueno, lo consulté, y bueno, fue una conferencia de él y hablaba que Guinea, ¿no?, que da nombre a varios países, incluso a países fuera de África, y que a una moneda que durante de curso, ¿no?, en Inglaterra, ¿no?, guineas, ¿no?, las guineas, viene de una deformación de Guinea. Pues esa Ajá. ciudad, a mucha gente le sonará Tombuctú, igual incluso gente que ni se plantea ir nunca a Mali ni a África, pero Tombuctú es un nombre mítico, ¿no?, por películas, por novelas. Pero Gené, para mí, es superior. En cuanto a urbanismo, se ha conservado. Además, no sé si sabías, Aníbal, que está rodeada, ¿no?, por el río Bani, y es una isla, de hecho. Sí, sí, sí. Está la parte antigua, hay una Gené más moderna, pero que se sigue construyendo en gran parte en adobe, pero ya hay edificios de cemento. La parte está donde te alojaste tú, donde está la gran mezquita, el gran mercado que se sigue celebrando frente a la gran mezquita, creo los jueves, no recuerdo, los miércoles. Pero yo lo prefiero así, vacío, para disfrutar de la arquitectura, porque si no se llena
de paraditas con plásticos y muy agobiante, Sí, pero también interesante. Si no te quedas varios días y también ves. sí. Pero en la isla no puedes construir en cemento. No está Mm, permitido las antenas parabólicas, que es uno de los pequeños milagros que hay en el mundo de que contra toda tendencia de, bueno, de desarrollismo a veces ciego, pues ahí se trabajó con las mm, autoridades locales, con la gente local, para preservar esta ciudad medieval intacta, como mm. la que vio Mungo Park y otros exploradores en el siglo XIX. Sí, es cierto que recuerdo que había que entrar con un ferry a esta zona. Había también una biblioteca muy interesante aquí al lado de esta mezquita, a mano derecha, con manuscritos y pergaminos muy antiguos que fui a visitar con el hermano de Mulay. Pero bueno, no vamos a entretenernos más, que nos queda poco tiempo y quiero hablar de la joya de la corona, de País Dogón, que es un sitio que a mí me ha impactado y ha formado parte de muchas charlas que he dado, de un capítulo entero de mi libro. De hecho, como también es un lugar que está envuelto por muchos supuestos acontecimientos paranormales, por los conocimientos astronómicos que supuestamente se le atribuyen a los dogones, desde los escritos de Marcel Griol, el zorro pálido y todos estos primeros estudios antropológicos en los cuales él decía que los dogones tenían conocimientos astronómicos que eran impensables en aquella época para su cultura, ¿no? Y sin telescopios, sin ningún tipo eh, de herramientas. Pues todo eso me ha llevado también a investigar acerca de esta cultura y a ver qué había de cierto en todo esto, qué hay de mitología. Y me he empapado mucho de una de las culturas más aisladas y de una de esas islas de resistencia que nosotros llamamos, de toda esa región. Un pueblo que ha tenido que ir huyendo de la islamización, de las racias que a las que se podían ver sometidos, hasta llegar a una zona, la frontera con Burkina Faso, muy escarpada, bastante inexpugnable, con estos poblados incrustados en la montaña, al final con la intención de defender su identidad, ¿no? Algo que a día de hoy, pues más o menos han logrado conseguir, por lo menos en lo que se refiere a cierta cosmovisión y tradiciones, ¿no? Y tú de tus investigaciones, un poco lo que has leído, porque yo pues me quedé, yo he estado un par de veces en el país Dogón y ahora me pasan un link de otros pueblos, de ahí creo que es un francés que estuvo por muchos, por todos los poblados, que hay como, no sé si 200 en total, que son Mm, muchos y a la vez. Algunos de sí, 3 casas hasta unos de 5.000 casas, o sea, pero es como tú mencionabas, una isla cultural en una zona del Sahel, ¿no? Que se sí. preservó aislada hasta los años 30, cuando la administración francesa pues llegó hasta allí para cobrar impuestos, para explorar los territorios conquistados. Y fue este Marcel Griol, que esos escritos que yo poco he leído porque me da un poco de vértigo. Es Mm, tan amplio, ¿no? Esta cosmovisión es tan sí. compleja y que me quedé pues en la parte pues, más visual y más del impacto, que bueno, en parte es, bueno, es una manera de introducirnos, luego es ya profundizar, que bueno, a mí me encantará compartir un viaje contigo allí con más gente para indagar en eso. Y lo que te quería preguntar, a modo un poco de resumen, porque tampoco nos queda mucho tiempo, el, tú te da la sensación que sí que había un nivel de desarrollo ¿no? conceptual, científico, de esa magnitud, Mm. o hay mucha exageración por parte de los románticos que interpretan cosas por Mm. dónde, qué sensación Pues, pues tú sí, crees no. muy y muy Sí. pragmático. Yo he investigado mucho este tema, de hecho he leído los escritos de Griol, he leído un libro que se llama El misterio de Sirio, escrito por, una, por un investigador británico, y luego he leído también un libro de Carl Sagan, el gran astrónomo, que iba desmontando algunas cosas. Entonces, es cierto que hay ciertos conocimientos dogones que son
que son quizá un poco avanzados a su época, pero toda esta parte de que los dogones conocían los anillos de Saturno, las lunas de Júpiter, el sistema de estrellas de Sirio y tal, todo esto al final ha sido por influencia occidental. Lo que pasa es que, de hecho, hay constancia de soldados dogones combatiendo en la Primera Guerra Mundial en el ejército francés, de misioneros llegando allí a principio de siglo, de alguna expedición astronómica para ver eclipses en esa región, que puede explicar que eso, pues si tú vas ahí a ver un eclipse, le transmitas a la población local un poco qué haces ahí, ¿no? Entonces, cuando llegó Griol, pues se habían filtrado algunos conocimientos allí, ¿no? Luego se ha tergiversado un poco algunas historias para dotar de este misticismo a la región, ¿no? Por ejemplo, manera, ¿no? Como... claro, el famoso baile de máscaras que tenemos aquí, que es una de las cosas más icónicas de la región, pues se ha venido a asociar con su periodicidad con la periodicidad de la órbita de Sirio A, que es una estrella con respecto a Sirio B, y que esto lo llevaban haciendo 700 años. Bueno, eso es mitología, o sea, un poco para un programa de Iker Jiménez, ¿no? Porque... Como, esto sí que es subjetivismo total, ¿no? Bueno, de tirar para ahí y, bueno, es como si tú empiezas a interpretar bajo tu mirada, claro, ¿no? Que, pues claro, eso conecta, pero no tiene ninguna base científica ni contrastada. Claro, porque Griol decía, bueno, es que celebran el festival el Sigi cada 50 años en honor a la estrella Sirio justo cuando completa el ciclo y se viene haciendo desde hace 700 años, con lo cual hace 700 años que conocen el ciclo orbital de la estrella. Pero claro, no se ha hecho... Él se basaba en que pensaba que se fabricaba una máscara nueva cada 50 años y fue a una casa con todo el número de máscaras que había y dijo, bueno, pues esto se viene haciendo cada 700 años, o sea, desde hace 700 años. Pero ni se ha hecho el carbono 14, ni se sabe si esas máscaras son de otra familia, las han traído ahí, en fin, todo un poco especular por especular. Pero lo que sí es cierto es que ahí se mantiene, aparte de la tradición del baile de máscaras, que es lo más vistoso con estos hombres encapuchados, estos hombres con zancos. Hay mucha tradición artesanal. Unas figuras muy abstractas, muy particulares, que ¿no? Hay mucha máscara que dices, bueno, más o menos esa zona, pero las máscaras estas, sobre todo estas, las kanaga, creo que les llaman, estas tan largas, son únicamente de este país, bueno, el país Dogón, ¿no? De esta cultura. Pero si somos justos, también, claro, nos enamoramos de este lugar, ¿no? Y el contraste tan poderoso entre estos colores, ¿no? Estas danzas, ¿no? Que animales, con el fondo de esta arquitectura de esta de barro, ¿no? Fondo marrón con este colorido. Pero si muchas culturas que se han ido islamizando y han perdido en gran parte toda la importancia del fetichismo, de la representación de los muertos con máscaras o la importancia de animales que han sido importantes en la sociedad, como los Bambara, que es la etnia dominante en Mali, yo veo una conexión visual, estética. O sea, que los dogones están muy bien, ¿eh? Como los vascos, ¿por qué se han mantenido? No, porque ellos la lucha y tal, bueno, por aislamiento, sí, y tal. A ver, nosotros, como hablamos de los Kalasha, ¿no? El otro día de Pakistán, ¿no? Que hay la teoría, pero sabemos que es más marketing a veces y más historias recientes que realmente una base científica. Pero bueno, ya ha influenciado un poco la identidad de ese lugar y para está mí, bien también a ver, parte del relato, ¿no? claro, es parte del relato. Yo como científico que me vi en la ocasión de visitar esa región y de investigar, para mí fue apasionante, ¿no? Es decir, ¿qué hay de cierto en esto? Y visitar al chamán, al Ogón, aquí estoy con el Ogón del poblado que visité, con toda su indumentaria blanca, su pipa, toda la solemnidad, estos rituales que realizaban. Visitar la casa de Ogón, estas cuevas con esas pinturas rupestres que en ese color rojizo, que representan, bueno, no solo la vida cotidiana, sino también su cosmovisión, con sus dioses, los gnomos, toda esta mitología de los seres anfibios que vinieron en un barco volador envuelto en llamas, eso es lo que cuentan ahí, ¿no? Y descendieron a la Tierra a predicar la palabra del universo, el cosmos. Entonces es súper interesante que te lo cuenten
a viva voz y pues una persona. De hecho, podemos decir que ha sido tu experiencia etnográfica quizá de mayor calado que has tenido, porque a veces por el tema de la fotografía o por el movimiento, ¿no? Hace que, pero allí tuviste tiempo de saborear. Sí. Además, ellos están acostumbrados a hablar de su cultura, que es también nosotros, ¿no? En los viajes hacemos nuestra deconstrucción de por qué esta etnia es más cerrada, porque los Dogon hace, pues, desde Marcel Griol, que hablan de su historia, porque encuentran, ¿no? A interlocutores, han aprendido, ¿no? Por esa experiencia de los dogones en la Guerra Mundial, de los misioneros, todos los escritos sobre ellos. Entonces saben que son especiales y eso ha reforzado la dialéctica, ¿no? Y es fácil conversar y eso para uno que se interesa y, bueno, y tiene tiempo, pues ahí hay material, ¿no? Ya no solo el visual, que es espectacular, y una cosa que es un imperdible al nivel del Machu Picchu o de las pirámides no, de Egipto, de Sí. Guatemala, eso es, aparte de eso, puedes aprender mucho de esta gente, que al final es otra etnia de África, en un entorno muy especial, por eso en su época eso fue uno de los lugares que se visitaban más y que ahora ha quedado un poco olvidadito, pero bueno, nosotros lo queremos y bueno, yo creo que ahora estamos acabando de redactar el mapa, ¿no? El calendario del próximo año y del 22. Ahí tenemos muchas ganas de volver con Sí. todo también que hemos aprendido en otros lugares, ¿no? Y quedarse tiempo en el país Dogón. Es que Tiempo, es porque impresionante. Mira la falla de Bandiagra, mira estos poblados incrustados en la roca. O sea, visualmente, arquitectónicamente, culturalmente es un sitio único, único en el mundo. A mí es uno de los sitios que me ha marcado. De hecho, eso cuando lo puedes tuve que... en, Sí, en, dime. el, en el Valle, no sé, de la Muerte en Estados Unidos, que hay como un poblado ahí bajo una roca, que también una foto, que como que ya se, una cultura mesoamericana que se extinguió, que mucha gente lo dirá, hoy me recuerda a esos nativos, la zona de los Navajo, pero la gracia es que esto está vivo todavía, la gente sigue viviendo Exacto. allí, Sí, todos los sí. muertos allí arriba, que suben con cuerdas. Sí, con Ese, sus tradiciones, con la casa de la menstruación, la mitología de la fundación del poblado de Ogón, toda la artesanía de madera, de las figuras de madera, los tótems, las puertas de País de Ogón, estas puertas tan decoradas de madera tan brutales. Yo me marcó tanto que cuando me dijeron lo de escribir el libro, me dijeron, tienes que hacer 5 capítulos. Pues he elegido las 5 experiencias que más me han impactado y una ha sido País de Ogón. sí, sí. Bueno, vamos a ir cerrando ya, nos queda un minuto y medio, así que si quieres decir algo, yo decir que la semana que viene hablaremos de otro de nuestros grandes destinos, que es Sudán del Sur, algo que mucha gente nos ha pedido y mucha gente está esperando. Entonces, por fin, hemos dejado este caramelito para uno de estos últimos directos que vamos a hacer. Entonces, hablaremos el jueves que viene a las 7 de Sudán del Sur. Genial. Sí, si Sí, quieres decir algo para cerrar. eso que me ha gustado mucho hablar de Mali contigo y es un país que lo conocí de más jovencito y tengo muchas ganas de volver. Y ahora tras, ¿no? Montar el proyecto Las Places y haber hecho bastantes viajes con gente que le interesa la cultura, la etnografía, los paisajes, la fotografía, eso es un lugar que lógicamente lo tenemos que poner en nuestro calendario, bien preparado y bueno, y siempre especial con nuestro toque, ¿no? A hacer pues con una concentración importante para explorar. Es que conocemos la punta del iceberg del país Dogón y ya nos impacta. Hay mucho más. Y eso para pasar pues casi una semana allí y disfrutarlo mucho, con Sí. cocinero, con una buena infraestructura para estar cómodos, porque allí hay 4 hoteles cerrados, ¿no? En Sanaga, en Sanga, pero el resto, pues para ir a ver los poblados lo tienes que hacer a pie o en mula, Sí, ¿no? O en carro, sí, y sí. hay muchos pobladitos muy aislados en la falla. Esto es una toguna, que es donde se Sí, reúnen los grupos, ¿no? Para sí, a discutir, tomar para decisiones, sí. sí. Sí, sí. Pues eso, Bueno, ¿no? Eso, pues que vamos a preparar una ruta para, ¿no? Intentar compartirla con
con la gente que le interese el tema. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos los que nos habéis seguido. Ya sabéis que nos vemos el jueves que viene con Sudán del Sur. Esta, como siempre, hay destinos que darían para mucho más. Se nos ha quedado, pues, dice Joan, esto es una toguna y te dan ganas de seguir explicando cosas, pero bueno, no.